¿Qué es la batalla cultural? Busqué en distintas enciclopedias y resumiendo, la definición es la siguiente. Guerra cultural o batalla cultural es el conflicto ideológico entre grupos sociales y la lucha por el dominio de sus valores, creencias y prácticas. Generalmente se circunscribe a los temas de fondo candentes en los que hay un amplio desacuerdo social y la polarización en valores sociales es evidente. ¿Qué es la batalla ideológica? La batalla de ideas es una expresión que ya utilizó Karl Marx en la década de 1840 en su crítica a la filosofía alemana moderna. Posteriormente ha sido muy utilizada. Antonio Gramsci consideraba que ganar la batalla de las ideas era tan importante como controlar los medios de producción. ¿Qué es política? Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. También encontré otra definición más acorde a lo que quiero intentar llegar. Política es actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Justamente esto último, los asuntos que afectan a la sociedad o a un país, son en realidad los temas ideológicos que se discuten constantemente, los que traen controversia. Y ahí es donde la política tiene que actuar, tanto la izquierda como la derecha, o cualquier partido político que se precie de tener una ideología marcada. Pero ¿por qué entonces no participamos en política? ¿Por qué nos quejamos pero no actuamos? ¿Somos capaces de pertenecer a algún espacio político pero no nos interesa militar? ¿Representar al partido desde un pequeño lugar? ¿No será que se formó un divorcio muy grande entre la batalla cultural y la política? Con el profe Alberto Mansueti vamos a hablar de este tema. La idea de que la batalla cultural es necesaria pero no suficiente tiene que imperar en el colectivo de la gente. A ver si participamos un poco más y le damos más vuelo a la política en vez de andar escuchando chusmeríos corrientes, que es en definitiva lo que se ha convertido la política hoy en día en mi país. Qué placer tener de nuevo en Radio Antorchas Alberto Mansueti. ¿Cómo estás, maestro? ¿Todo bien, profe? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Mirá, me gusta estar siempre con vos conversando de estos temas porque te considero una de las personas que más clara tiene la visión en todo sentido. A veces hasta cuando te pones a hablar de geopolítica, qué sé yo, de otros temas. Que hoy no es el tema, por eso te lo tiré así, te dije geopolítica. Porque hoy, viste la introducción que hice recién en el programa, vamos a hablar sobre la batalla cultural, si la batalla cultural es política o no. La pregunta que me sale para decirte es mucha batalla cultural, ¿no? Mucha lucha de ideas, mucho confrontación de ideas y todo. Pero a los papeles no vemos muy poca gente, ¿no? Bueno, las izquierdas ganan elecciones, ¿ok? Y, por ejemplo, en Guatemala hace pocos días ganó la izquierda otra vez, igual que en Colombia, en Chile, en Honduras, en México Ujú. hace años. Y la izquierda gana, ¿ok? Porque tiene el poder, ¿ok? Y la hegemonía, que conquistó gracias a la aplicación de las leyes malas en todo el siglo XX, que son inspiradas en los 10 puntos del Manifiesto Comunista. Nosotros ya hablamos de esto en el video que grabamos ¿Quién dijo que el titulado socialismo fracasó? eso. ¿Quién dijo que el socialismo fracasó? El socialismo no es el nirvana, eso se llama la falacia del nirvana.
¿ok? El nirvana es un estado perfecto donde los niños son bien atendidos por el Estado. O sea, el nirvana socialista es el palabrerío, es el marketing, ¿ok? Lo que en realidad las izquierdas quieren es tomar el poder, controlar el poder, ampliar y profundizar el poder y nada más que el poder, y lo demás le importa un pito. Y ellos desde el poder tienen todos los beneficios que eso significa, ¿no? Sin ir más Entonces, lejos, mirá lo que está pasando en Argentina, ¿no? Con Cristina, todos los tejes y manejes que hizo para, para seguir intentando estar en el poder, ¿no? Y las malas elecciones que hizo en los gobiernos anteriores. Siempre eligió mal, pero en realidad, claro, los pero, gobiernos fueron malos, pero siempre estuvo en el poder. pero Esa es la historia, ¿no? ya va, es que no podía elegir bien si los peronistas son todos socialistas, o sea, no podía elegir bien. Pero dejemos la politiquería, Sí, 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 está bien, está bien, está bien. vamos a la política, ¿ok? ¿Por qué decimos que la batalla cultural es política? Porque por debajo del ruido y la bulla de la politiquería, de quién es candidato, quién va mejor en las encuestas, si Milei se cayó, si no se cayó, si vende puestos en las listas o no vende, todo eso es politiquería. Como en Guatemala, por ejemplo, ahora resulta que a uno de los dos ganadores de izquierda, igual que el otro de izquierda, todo de izquierda, ¿ok? Y después dicen que fracasaron. Todos de izquierda, ahora resulta que a uno lo quieren vetar porque acusan de firmas irregulares para constituir el partido y demás. Entonces, eso es politiquería, eso es bulla, es pleito, mucho pleito entre personas y con falacias ad hominem, ¿no? Eso es politiquería. Por debajo de la politiquería está la política, y la política tiene 4 niveles, siempre. El nivel ideológico, y ahí es donde vamos con la batalla cultural famosa, el nivel programático, o sea, los programas, la propuesta, deje las acusaciones ad hominem, vamos a la propuesta, ¿qué propone usted? Nosotros proponemos las 5 reformas. El tercero es el nivel representativo, o sea, vos tenés que representar a alguien. No podés decir yo represento a todos, yo represento al pueblo, porque eso es populismo. El tercer nivel es representativo. Y el cuarto es electoral. El problema es que nuestros partidos políticos ocultan su ideología. No No suelen tienen, decir, no tienen programas. no tienen programas, representatividad. Ellos dicen que representan al pueblo, son todos populistas, y son maquinarias electorales. La verdad es que son maquinarias electorales y nada más. Entonces, la famosa batalla cultural está perdida de antemano. Está perdida de antemano si no vamos a el programa y cómo sacarlos del poder. ¿Ok? Por Claro, eso claro, es como, vamos a poner que el punto uno, que es la parte ideológica, se, se viene cumpliendo, en parte o en menor parte todo. ¿Cómo se llega al punto dos, ¿no? Que es, bueno, ¿qué programa pero, proponen? pero ya Ahí es va. donde está el problema, me parece. La parte ideológica está perdida de antemano porque ya instalaron que el Estado, o sea, el gobierno, tiene que ocuparse de la educación, la salud, el deporte, las jubilaciones, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología, etcétera, Bueno, basta, etcétera, basta, etcétera, está bien, ya está. que son bienes privados, por eso los tiene que producir el mercado, las empresas libres en competencia, porque eso es mucho más eficiente. Pero han instalado esa idea. Entonces han ganado la batalla ideológica. Por eso, y por eso tienen el poder. Tienen el poder, en el video anterior que mencioné, se explica cómo pasó eso. Entonces, la famosa batalla cultural está perdida de antemano. A no ser que demos una batalla política completa, con partidos de 4 dimensiones, ideológica, programática, representativa y electoral, pero no puramente electoral. Y eso no lo tenemos nosotros, la derecha liberal, la derecha buena. ¿Me explico? Mm. Entonces, por eso yo hice un hilo de Twitter hace pocos días
Sí, sí, ¿ok? sí. Los vamos Y a poner en el programa y en la cuenta de Twitter, obviamente, lo voy a retuitear en la cuenta de Radio ok, Antorcha, obviamente. ok. ¿Quiénes son los batalladores culturales? Bueno, una gente que es pro vida y pro familia, nosotros también, ¿ok? Es decir, que van contra el aborto y la ideología de género y contra la agenda LGBTIQ+, y todo eso, pero en economía son más estatistas que Stalin, ¿ok? Creen que el Estado tiene que intervenir en la economía por la justicia social y demás. Creen que incluso que el Estado tiene que controlar los precios y demás. ¿Ok? Eso nosotros le llamamos pro vida y pro familia por la mitad y solo en sentido negativo, solo contra el aborto y la ideología de género en lo que llaman batalla cultural. Pero ahí pierden. En Argentina la última expansión del derecho al aborto se hizo apenas menos de 2 meses después de una gran marcha, porque lo que esta gente propone son las marchas multitudinarias. Y en Argentina se hizo una gran marcha y a menos de 2 meses el Congreso aprobó otra expansión del derecho al aborto. Entonces, eso está perdido. La mayoría de los pro vida y pro familia son estatistas, no apoyan la reforma del libre mercado. Sí, Por eso son pro vida y pro familia el 50%. sí. Gran Alberto, contradicción. sí. Ajá, Eh, el hecho sí. de ser pro vida, pro familia y bueno, y por otro lado, cuando les hablas de economía, no se animan a hacer a practicar una política liberal. Ajá. Esos son los conservadores? A ver, son los conservadores de la derecha mala. Nosotros también somos conservadores, también estamos contra la ideología de género y demás, pero somos la derecha buena porque también somos liberales en economía y en educación. El programa de las 5 reformas son 3 políticas públicas: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia en el gobierno, la economía, la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones. Nosotros somos derecha buena, derecha liberal y conservadora a la vez, ¿ok? Pero no solo contra el aborto y la ideología de género, ¿me explico? Ujú. Y además, ellos hablan de una nueva izquierda, incluso hicieron el libro negro de la nueva izquierda que se vendió mucho. Pues no hay nueva izquierda, es la misma izquierda de siempre, porque si usted revisa el Manifiesto Comunista, capítulo 2, 10 medidas de políticas públicas, todas referidas a la economía y a la educación. Si usted revisa, ahí tiene el marxismo clásico. ¿Y dónde está el marxismo cultural? En las obras juveniles de Marx. ¿Ok? Marx escribió antes del manifiesto. El manifiesto es año 48 cuando Marx cumple 30 años. A los 20. Antes de hacerse marxista. No, fue marxista desde siempre. Lo que yo me refiero es que en sus obras juveniles, ¿okay?, él fue contra la familia, contra el matrimonio, que le llamaba familia burguesa, matrimonio burgués, contra la moral, que ya moral burguesa, contra la religión, que es el opio de los pueblos y todo eso. Entonces no hay nueva izquierda. Eso es una gran mentira, que la nueva izquierda. No hay nueva, es viejísima. Es más vieja que el manifiesto comunista. Solo que en el manifiesto comunista ellos fueron a la estructura. O sea, el problema con esta derecha mala es que no sabe nada de marxismo. ¿Ok? Marx distingue la estructura económica de la superestructura moral, jurídica, legal, religiosa, cultural, etc. Entonces, una vez que terminó de escribir todas sus obras juveniles contra la superestructura, escribió el Manifiesto Comunista con Engels, atacando la estructura y dejando la superestructura para después. ¿Por qué? Bueno, fueron muy inteligentes, además de coherentes.
sea, vamos a tomar el poder. ¿Y cómo tomamos el poder? Sometiendo la economía, acabando con la libertad de mercado. Eso está en el Manifiesto Comunista. Después de Marx vino la Primera Internacional que él fundó. La Primera Internacional se disolvió por las peleas con los anarquistas. Cuando los anarquistas se fueron, fundaron entonces los marxistas la Segunda Internacional, que sigue hasta el día de hoy. Y allí, junto con la OIT y después en las Naciones Unidas, todas las demás agencias, impulsaron todo el siglo XX las leyes malas. ¿Cuáles son las leyes malas? Alberto, ¿hay alguna entidad supranacional, como de esto que dijiste recién, la Organización Internacional del Trabajo, Naciones Unidas, todo, que no esté bajo la sospecha o directamente las ideas del manifiesto comunista? Sí, pero lamentablemente es inefectiva. Yo te podría mencionar la Sociedad Montpellier, por ejemplo, fundada por Hayek en 1947, ¿ok? Pero es inefectiva, porque Hayek les dio a los liberales el pésimo consejo de salir de la política. Nada de política. No que hay que hacer papers de economía, y eso es la batalla cultural en Hayek, digamos, ¿no? Y después vino Rothbard que les dio una idea peor todavía, que salirse de la política a los liberales, sino que se hagan anarquistas. Uy, no, eso fue un desastre, ¿ok? Y eso tuvo consecuencias terribles en América Latina, ¿ok? ¿Cuál es el problema de Milei? El problema de Milei es que no tiene cuadro formado, incluso él no está muy bien formado, digamos, ¿ok? Se han casado con la escuela austríaca. La escuela austríaca no tiene nada de malo. Lo que pasa es que hay muchas otras escuelas de libre mercado, el lado de la oferta, Chicago, Judith Wanniski, Polyeconomics y demás, que complementan a la escuela austríaca. Pero ¿por qué ellos se abrazan a la escuela austríaca? Y porque la escuela austríaca tiene a Hayek que dice, salgan de la política los liberales, y a Rothbard que dice, háganse anarquistas los liberales. Claro, En América, vos decís que la escuela austríaca se quisieron enfocar en educar sobre economía a la gente. claro, esa fue su batalla. Desde la economía, como explicándote que la economía es así, entonces, bueno, yo te enseñé esto y después te dejo para que hagas tu camino. Y obviamente alguno te estaría queriendo hacer el camino político y bueno, pero no hay alguien no hay un cuerpo unido con esas cosas. No, porque también está la Internacional Liberal, pero la Internacional Liberal de liberal tiene el nombre nada más, es socialdemócrata. Es igual que la Segunda Internacional Socialista, que son iguales. Entonces, hace 20 años, ¿por qué Milei no tiene cuadros políticos para poner en sus listas? Porque Milei no tiene la culpa de pedir financiamiento o colaboración en el financiamiento y todo eso. En lo que sí tiene la culpa Milei es de que en sus listas pone un montón de gente, incluso actrices porno, ¿ok? Y gente de masa y todo eso. En sus listas pone un montón de gente que tiene plata. ¿Ok? Ese es el problema eso es culpa de Milei. Ahora, el hecho de que no tenga cuadros liberales formados políticamente no es culpa de Milei. Y aquí déjame que Claro. te cuente del asesino y enterrador del liberalismo, que es el señor Alejandro Chafuen. Alejandro Chafuen, argentino, hizo una cosa buena en su vida. Cuando fue jovencito escribió un libro sobre las raíces cristianas de la economía de libre mercado. Y es un libro fantástico, ¿no? Claro, es muy corta y pega de otros autores, pero bueno, no importa, es un libro muy bueno. Pero eso fue lo único bueno que hizo en su vida. Después fue muchos años presidente de Atlas, que es una de las organizaciones que podría ser de nosotros, pero hace 20 años tuvimos una tremenda batalla contra Chafuen que perdimos, ¿ok? Los que queríamos formar cuadros y ellos no querían formar cuadros políticos, querían nada más que y la gente hiciera, los jóvenes sobre todo, Hablar de que economía. hicieran
exacto, hicieran papers sobre la escuela austríaca, académico, porque no política, nada. Bueno, ahora tenemos los malos resultados de aquella política antipolítica, ¿ok? Ahora tenemos esos malos resultados. Y no solo en Argentina, porque ellos usaron Atlas Chafuen, por eso yo digo el asesino y enterrador, porque usaron el dinero, ¿ok?, para pagarle a gente que escribiera papers nada más económicos y científicos y tal, y qué sé yo, y amenazaron con quitarle el dinero a los que medio se acercaran a la política y no darles dinero a los que no estaban en la nómina de pago, pero que aspiraban a estar. Bueno, eso fue un desastre. Fue el asesinato y el entierro del liberalismo en América Latina. Te aclaro que yo personalmente y muchos otros de los que andan conmigo por la misma edad mía, okay, no nos formamos en la escuela austríaca, nos formamos con un grande del liberalismo que se llamaba Vincent Miller, ¿okay? Con Vincent Miller nos formamos los que hicimos un partido político en Costa Rica que llegó a tener 6 diputados, y en Venezuela otro partido político liberal clásico que llegó a tener otros 6 diputados. Te hablo de las décadas de los 90, ¿okay? De la década de los 90 principalmente, y que éramos liberales clásicos, no éramos libertarios. Los libertarios, el problema es que siempre andan en la antipolítica y el anarquismo y en esa cosa. Nosotros no, ¿ok? Incluso en Venezuela llegamos a tener un candidato a presidente muy bueno, el general Ítalo del Valle Aliegro, un militar retirado, que venía a las oficinas del partido a estudiar, donde yo daba clases junto con otros profesores, Emeterio Gómez y Roberto Duz, por si alguien ve este video en Venezuela, ¿ok? Son tiempos mejores, lamentablemente tiempos pasados. ¿Me explico? Alberto, es una frase hecha que no sirve de nada, esta que te voy a decir, de que harían falta economistas que sepan de política o políticos que sepan de economía. Bueno, es una frase hecha, pero tiene mucho de verdad. Tiene mucho de verdad. ¿Ok? Nosotros cuando peleamos con Chafuen hace 20 años, estábamos haciendo un partido con Tapia, que es economista, pero aprendió de política, un partido que era el Partido Liberal del Perú. ¿Ok? En Venezuela también tuvimos economistas que aprendían de política, el partido se llamaba Nueva Generación Democrática. ¿Ok? Y sí, eran economistas que estaban aprendiendo de política. Ahora, políticos que aprendan economía, es más difícil, pero se puede, ¿ok? Se puede, ¿por qué es más difícil? Porque son socialistas todos. O sea, Hayek tenía razón cuando dijo, si los socialistas supieran economía, no serían socialistas. El rollo es que no tienen, como tienen el poder, la sartén agarrada bien sujeta por el mango, entonces no se interesan en aprender economía ni se interesan en aprender nada. Pero esa frase hecha es muy buena. O sea, hay frases hechas que son malas y otras que son buenas. ¿No? A veces suenan a eslogan, como diciendo, mirá lo que dice el tipo este, ¿viste? O sea, sí, con frases hechas podés convertirte en presidente en este continente, lamentablemente, sin saber mucho, pero tirás 3 o 4 buenas frases y la gente es capaz de seguirte. Pero bueno, mire, se me ocurrió esa pregunta, ¿viste? sí, nosotros en el Movimiento 5 Reforma tenemos por ejemplo, José Luis Tapia, que tú conoces por Sí, internet. sí, sí. Él es economista, pero aprendió un montón de política y es el presidente del Foro Liberal de América Latina, que es el soporte institucional del Proyecto 5 Reforma. Y los que no somos economistas hemos estado aprendiendo economía, ¿ok? Hemos estado aprendiendo, por ejemplo, algo muy importante que es el concepto y la diferencia entre bienes privados y bienes públicos. Porque vos ves un montón de gente alrededor nuestro que dice,
hay que reducir el Estado y bajar los impuestos. Ok, menos Estado y más mercado. Ahora, la palabra Estado se refiere a gobierno, que esa es otra confusión. Nosotros hablamos de contra el estatismo, pero deberíamos hablar contra el gobiernismo, porque el Estado son 4 cosas, son gobierno, población, territorio y orden legal. Entonces, cuando hablamos que somos antiestatistas, en realidad somos antigubernistas. Bueno, entonces, fíjate, nosotros aprendimos con Vince Miller, aprendimos con Ron Paul y con los jefes de gabinete de Ron Paul, que fueron en los 80 Gary North y en los 90 John W. Robbins, que son 2 teólogos. Eran, porque, bueno, 2 teólogos. Y esos teólogos fueron los jefes de gabinete de Ron Paul, no eran economistas. Bueno, Gary North sí era economista. Entonces, fíjate, aprendimos con Ron Paul y en 2018 hicimos el foro en Guatemala donde estuvo el expresidente checo Václav Klaus, el que hizo la revolución de terciopelo. No fue Václav Havel, no, ese era un socialdemócrata que lo que hizo fue sabotear las reformas liberales de Václav Klaus. O sea, aprendimos de política con los grandes y con los científicos políticos como Sartori también, ¿ok? Aprendimos política con los grandes. Sí. ¿Qué tiene que ver la diferencia? Y aprendimos economía también, entre bienes públicos y bienes privados. Que los bienes privados son de consumo rival. O sea, si vos te tomás un vaso de Coca-Cola, yo ya no lo puedo tomar. Y se puede excluir al que no paga el precio. Por eso los bienes privados son producidos más eficientemente por el mercado en competencia. ¿Okay? ¿Y cuáles son los bienes públicos? Porque el problema con los que te dicen menos Estado y más mercado es que no saben responder a la pregunta ¿dónde vas a meter la tijera? ¿Qué es lo que le vas a recortar al Estado? Y entonces viene la izquierda y con mucha inteligencia te dispara la pregunta ¿cuántos enfermos vas a dejar sin cama? ¿Cuántos niños sin escuela o sin comida? ¿O cuántas familias sin bolsa de alimentos y ese tipo de cosas? Y bueno, la derecha mala no tiene respuesta. La respuesta está en la teoría de los bienes públicos y bienes privados. El Estado solo es para los bienes públicos, que son de consumo indivisible, como por ejemplo, y por eso se financian con impuestos y es el gobierno el que lo provee, pero son 3 nada más. Ahí tienes que meter la tijera. Seguridad, justicia, infraestructura. ¿Ok? Ahí todo lo demás metes la tijera. Eso es para el Estado. Por eso el anarquismo es una tontería, porque el gobierno es, y eso está muy bien, encargado de producir bienes públicos. Es más, una premio Nobel, que es la economista sueca Elinor Ostrom, dice que el mercado en sí mismo es un bien público. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el gobierno provee seguridad, justicia, infraestructura que es fundamental para el mercado, para que los mercados... Para que funcione el mercado. Que funcionen. Entonces, Elinor Ostrom te dice, el mercado en sí mismo, o los mercados, como quiera, es un bien público. ¿Ok? Pero claro, el problema, Fabián, es que la politiquería impide hablar de estas cosas. Por eso yo agradezco mucho tu colaboración en tu canal, porque la politiquería impide hablar de estas cosas. ¿De qué habla la gente? De politiquería, nada más. Ahora, por ejemplo, en Guatemala no sé qué va a pasar. Hay una gran incertidumbre porque no quieren que el candidato Bernardo Arévalo pase a segunda vuelta. Y entonces le meten chicana, 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 chicana. Eso es la politiquería y la derecha mala es especialista en chicana. Y acá en Argentina también vivimos de chicana en chicana. Es levantarse a la mañana y ver qué novedad hay en las noticias sobre esas cosas. Bueno, por otro lado, un punto a favor que tiene Milei es que él presentó un programa económico, sí, la verdad, y la otra vez mandó un tuit en su cuenta y dijo,
Pasó un día más y todavía nadie de los demás partidos presentó una propuesta. Y todos los días va a tuitear lo mismo, un día más, un día más. Faltan 30 y pico de días al momento que estamos haciendo esta conversación para las elecciones. Entonces, ¿cómo que alguien va a tirar el programa económico 15 días antes? No creo. O sea, me Ese, parece que todos los partidos estos van a estar hablando, como se dice acá, zaraza, zaraza, y es, todavía nadie ha presentado nada serio como ese, para que lo podamos conversar entre nosotros. ese alguien será Massa, olvídate, ok, Mm. que será el próximo presidente de Argentina, dependiendo, claro, no tengo la bola de cristal, dependiendo de los amigos de Juntos por el Cambio. Pero escuchame, fíjate, el problema con Milei es que presentó un programa, pero gradualista, siendo que él antes se oponía al gradualismo, con toda razón. Pero el problema es que dice que hacen falta 35 años porque son tres Tres generaciones. generaciones, tres generaciones. No, eso no No, sirve. el programa dice tres generaciones. Mira, el gradualismo no sirve. Y Milei antes lo había dicho, pero después parece que cambió de idea. Eh, Hay varios videos sobre el milagro chileno, ¿ok? La mayoría son de Rolf Luders, usted puede buscarlo en Google o en YouTube, Rolf Luders. Fue uno de los Chicago Boys, ¿ok? Artífices del milagro chileno. Y es muy importante porque él explica las razones del milagro chileno. Entonces, dice, él conversó con Pinochet muchas veces, todos los Chicago Boys conversaban con Pinochet, que Pinochet se había decidido por el liberalismo porque les dijo así, bueno, yo me decidí por el liberalismo, porque aquí en Chile probamos a los conservadores con Alessandri, después con Frei a los demócratas cristianos, después con Allende a los socialistas y comunistas. Probamos todo en Chile, salvo el liberalismo. Bueno, vamos a dar una oportunidad al liberalismo. Entonces, sí, Pinochet fue un factor para el milagro económico chileno, pero no los militares. Acordé, porque Rolf Ruder dice con toda razón, dictadores militares ha habido un montón en América Latina y ninguno hizo ningún milagro. En Argentina tuvimos a Onganía, Levington, Lanusse, después tuvimos a Videla, Viola y Galtieri y no hicieron ningún milagro. No hicieron Okay. nada, no hicieron nada. Entonces, no es la dictadura militar el secreto es el ladrillo. ¿Qué fue el ladrillo? Fue un programa no gradualista, ¿ok? Fue un programa muy completo que tenía incluida la transición, o sea, un programa para hacer capitalismo en Chile, pero incluyendo la transición, ¿ok? Pero no era gradualista. El ladrillo circuló mucho, fue producido en la época de Allende, ¿ok? Mm. Entonces, cuando llegaron los militares ya tenían el ladrillo encima de la mesa. Le llamaban el ladrillo porque en esa época era copias mimeografiadas, era un volumen muy grueso. Pero en realidad cuando se hizo libro se hizo muy chiquito, se puede incluso bajar de internet, PDF y todo eso. Entonces, el ladrillo fue un programa completo, incluyendo la transición. ¿Por qué tenía que ser de shock y no gradualista, o por lo menos no tan gradualista? ¿Ok? ¿Y qué fue lo que pasó? El gobierno tenía, ese fue uno de los secretos. El otro secreto es los cuadros políticos formados, que se habían formado en la Universidad Católica de Chile, que es, por lo menos era, la única universidad donde se enseñaba libre mercado, católica, donde se enseñaba libre mercado, porque las otras universidades católicas en los otros países enseñaban socialismo, teología de la liberación, y tú sabes. Entonces, esos cuadros formados en las épocas de Alessandri, Frei y Allende, los más grandes que ya eran profesores fueron a Chicago, estudiaron en la escuela de Chicago con Milton Friedman y demás, ¿ok? Y los otros apoyaron en los ministerios,
en el intento de partido, que fue lo que le salió mal a Pinochet, fue que quiso ser un partido, pero eso fue lo que le salió mal, ¿no? Entonces, pero cuadros tenía. ¿Qué pasa en Argentina con Milei? Y bueno, que quiere hacer liberalismo sin cuadro liberal, y así no se puede. Pero él no tiene la culpa de eso. La culpa No, la no, no. tiene Alex. No, no. O en todo caso considero a 10, 15 o 20 años de Siria. Y Milei Sí, es una persona que apareció en la política hace nada más que 4 o 5 años. sí, sí, Milei sí. con todo el carisma, con todo su conocimiento y el tipo con su controversia, que el tipo no se le animó a cualquiera en cualquier programa de televisión, de debate televisivo, y que muy bien lo hizo, tendría que haber agarrado, no sé, el teléfono y decir, bueno, que venga la gente, y no sé, no había nadie. Sí. Entonces capaz se encontró solo, ya sabía que estaba solo y bueno, y ahora está ese tema de que es como un iceberg, ¿no? O sea, son pocas personas que están Sí. participando en esos proyectos. Algunos los conocemos porque la semana pasada estuve con Diana Mondino. Bueno, qué sé yo. Hay gente, pero vamos a ver si se Sí. necesita más Bueno, cantidad en el caso de ganar el poder, ¿no? vamos a ver, Fabián, vos conoces a los del Partido de Evolución de Perú, Ujú. conoces a los del Partido Fusionista de Guatemala, conoces a los del Partido Liberemos México, y yo personalmente, como argentino, llevo 20 años haciendo esfuerzo a ver si esto prende en Argentina. Debo reconocer que hasta ahora he fracasado. ¿Por Mm. qué? Porque la politiquería es un mal de toda América Latina que en Argentina especialmente está muy acusado y demasiado fuerte la politiquería. La politiquería absorbe el chiquitaje, como, ok, Mm. los detalles. Inclusive tenemos de la politiquería han hecho una ciencia y aparece el turco así, por ejemplo, en los canales de televisión, explicando la politiquería, que si No sé, se... a veces se definen puntos de encuesta por una frase o por un gesto en televisión. O Sí, sea, cosa que sí. yo te tuerza la cabeza mientras vos me estás hablando, y eso ya implica para los analistas decir, no, acá ganó 2 puntos o acá perdió 2 puntos. Para Es los como una locura. para los descifradores, ¿por qué Cristina le dio un golpe de estado a Boado de Pedro? Lo bajó así, Mm. de un solo saque, ¿ok? Y montó ahí a Massa, entonces, bueno, pero es que Boado también, no se miraban mucho, en vez de hablar una vez por semana, hablaban una vez cada 2 meses con Cristina, y hacen toda una ciencia de eso, de Sí, la sí, sí. politiquería, y ni hablar de la politiquería en Juntos por el Cambio. Entonces, el problema con Argentina es que además, hay otra cosa. Yo quiero decir, si me permites confesarme contigo, ¿ok? Que yo tuve que salir del ambiente tóxico de Argentina para aprender muchas cosas que he aprendido después. Todavía me falta aprender, pero tuve que salir. Salí en 1974, cuando murió Perón, porque el lío que había armado Perón con los montoneros, que lo armó él, si no lo puede resolver él, menos lo van a resolver Isabelita y López Rega. Entonces me fui. Y cuando me fui, empecé a estudiar liberalismo. Descubrí el liberalismo de la mano de un grande en Venezuela que se llamó Carlos Rangel. Y de otro grande que también murió prematuramente, Manuel Jacobo Cartea. Entonces aprendí muchas cosas que en Argentina ni soñar. También leí el libro de Venegas Lynch, Fundamento del Análisis Económico, muy bueno para desasnarse en economía. Pero lamentablemente Venegas anda delirando un poco últimamente, coqueteando con el anarquismo y ni hablar. Entonces, en Venezuela aprendí cómo más o menos funcionaba una democracia no tan defectuosa, ¿ok? Cómo se respetaban los políticos de partidos contrarios, convivían en el Congreso, ¿ok? La democracia más o menos, no perfecta, funcionaba.
Y además, claro, en Argentina yo fui sucesivamente, era un jovencito, tenía un poquitos años, fui sucesivamente de Tacuara, de la Democracia Cristiana de Izquierda y de Guardia de Hierro, puro estatismo, ¿ok? Puro estatismo. Entonces salí de Argentina y me saqué también ese estatismo tóxico de la cabeza. Aprendí lo que era la política en la teoría y en la práctica. A mí siempre me gustó combinar las dos cosas, la teoría y la práctica. Después hicimos ese partido liberal Nueva Generación Democrática. Y bueno, pero para eso tuve que salir de Argentina. Ahora, yo no te voy a pedir a vos que salgas de Argentina ni a tus amigos, pero vamos a ver si podemos hacer 5 reformas argentinas. Yo ya llevo como 4 fracasos con 5 reformas argentinas, porque entra gente que después se va, ¿ok? Se cansa y se va. Se cansa porque es imposible sacar a la Argentina, por lo menos la gente que se interesa en la política, sacarla de la toxicidad. Bueno, Alberto, para cerrar un poco la charla de hoy, mucha batalla cultural y poca batalla política, ¿es así? Sí, sí, sí. Y hay que entender 3 cosas. Primero, que la batalla cultural es política, porque no es otra cosa que el aspecto político, el aspecto ideológico de la política. Política no es politiquería. El socialismo no fracasó. Están en el poder, son los que mandan, son los que ganan elecciones, ¿ok? Son los que tienen la hegemonía, ¿ok? Y no hay nueva izquierda. Es la misma de siempre. El marxismo cultural era la superestructura, está en las obras juveniles de Marx, ¿ok? Tampoco hay una izquierda vegana y otra carnívora, una mala y otra buena. No hay izquierda buena, todas son malas, ¿ok? Claro, algunas son más feroces que otras, más violentas, como por ejemplo tuvimos violencia en los 80 y en los 90 en toda América Latina, y otras no emplean la violencia, emplean solo el engaño nada más, el engaño que está en la propaganda, el marketing. O sea, Un en mundo México. en todas partes, es igual. ¿Ok? El marketing es un mundo mejor, un mundo menos desigual, más justo, justicia social, redistribución del ingreso, equidad, bla, bla, bla. Eso es marketing. Lo que les interesa es el poder. Y eso está muy bien explicado en un libro fantástico que yo recomiendo siempre, que es 1984 de Orwell. Ahí el torturador conversa con el torturado y le explica, mire, todo eso del mundo mejor es puro bla, bla, bla. A nosotros nos interesa el poder. Algunos ingenuos se la creen, ¿ok? Se creen el cuento de el mundo mejor y tal. Otros no se lo creen. Pero bueno, en eso estamos y eso es 1984 de George Orwell, un libro que yo recomiendo mucho, especialmente ese diálogo. Bueno, Alberto, gracias, como siempre. Nos vamos a ver más seguido y bueno, otra charla que surja así entre nosotros, hacemos un programa. Bueno, dale, hagamos un programa. Estamos siempre dispuestos, creo, por lo menos de mi parte y sé que de la tuya también. Bueno, seguro, muchas gracias, Fabián, muchas gracias y seguimos en la pelea por las 5 reformas. Un Nos, abrazo. nos vemos, chao, chao. ¿Qué te pareció la charla con el profe Alberto Mansueti? ¿Pensás que su proyecto 5 reformas puede ayudar? ¿Lo querés conocer? Debajo de la descripción del video tenés el link para verlo. Lo que sí podemos sacar como conclusión de esta charla es
que los que consideran que la batalla cultural solamente es salir a debatir ideas, sin un programa político, sin un partido que te represente y sin gente que te apoye, pueden quedar en palabras que por más que no estén vacías de contenido, sí están vacías de futuro. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir notificaciones de futuros programas. Y cualquier otro tema que quieras que investiguemos, proponelo también en la caja de comentarios de este video. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.